Bien, ok. Bueno, somos 9 nomás hoy, así que estamos perdiendo un poco de gente. Yo, ahora no estoy en Córdoba, así que mi conexión no es la mejor en este momento. Entonces, si se traba algo, me avisan y capaz que tampoco la grabación salga lo mejor posible. Sí se te ve con baja calidad. Se ve con baja calidad, entonces quizá incluso ni siquiera voy a usar la cámara, porque eso puede estar sacándome ancho de banda. Así que me saco la cámara, pero podemos tratar de comenzar ahí. Sí, acá en Neuquén no suele ser muy buena la conexión. Vamos a mostrar pantalla. Sí, creo que no me renderiza el pelo. Puede ser también. Eh, a ver, vamos a, vamos a verla. Y de hecho tengo una sola cámara, así que... o sea, tengo una sola pantalla, perdón, así que va a ser un poco también torpe todo. Vamos a, vamos a tratar de seguir. Entonces, em, a la clase pasada hicimos el 2, uno de los ejercicios del 3 le dejé, digamos, como ejercicio para ustedes que hagan la función uno y la función 2, pero no debe ser muy distinto a lo que estuvimos pensando con respecto a la función 3. No sé si alguien se trabó ahí, en el chat. Bien. Entonces, más o menos pudieron avanzar con el 3. O, Sí, yo por lo menos lo completé y no tuve bien, problemas. bien, bien. Joya. Em, entonces, digamos, el 4 supongo que ahí hubo consultas. ¿Quieren que hagamos ese? Por mí sí. A vos, A mí tú estás también. pidiendo 4, Andrés también, Javi, Agus, bien, tenemos casi 50% de los votos. Em, Así que, ok. Entonces, el 4 lo que nos propone es, tenemos una matriz simétrica definida positiva y tenemos una sucesión que está generada por el método de Gastineau. Eh, el método de Gastineau, por lo que estoy viendo acá en el teórico, se vio muy a la pasada, ¿no? Como que se propone el D, que en realidad todos estos métodos son más o menos todos del mismo estilo, ¿no? Que hay que elegir algún vector y después a partir de ahí empezar a hacer nuestras actualizaciones. Entonces, medio que para el método de Gastineau en el teórico lo único que vieron es cuál es el vector que se elige y después habría que empezar a hacer las demostraciones que hicieron, que eran como muy similares a las de Cauchy. Entonces, si nosotros generamos el XK, los XK con el método de Gastineau, lo que hay que demostrar es que, bueno, esta desigualdad que es media grandecita, que puede asustar un poco, pero ahora la vamos a revisar, y donde para el X estrella es la solución de A por X igual a B, ¿no? Y bueno, entonces hay que llegar a la conclusión básicamente de que la solución de los X sub K van a tender al X estrella. Eh, el problema que tenemos ahí es un poco con la velocidad a veces de convergencia, ¿no? Que puede ser una de las cosas que tuvieron dramas. De hecho, creo que varios me mandaron mails muy similares que estaban relacionados con que cuando nosotros hacíamos estos tests de convergencia, eh, que a veces los hacemos con matrices random y, y en este caso matrices random y vectores random no funcionaban tan bien, ¿no? Porque si se fijan, si los que llegaron a programar Koji, es que tenemos esta. Primero que tiene que ser simétrica de definida positiva para tener garantía de convergencia, ¿no? Entonces, esa era una de las cosas que sí o sí teníamos que poner en el test. Y segundo, que la velocidad de convergencia, o sea, si empezamos muy, muy lejos del X estrella, si bien puede parecer que el random no van a estar tan lejos, porque en teoría van a estar todos dentro de una bola de dimensión 1.
¿sí? O dentro de un cubo van a estar todos los X que normalmente generemos. La matriz aleatoria nos puede dar soluciones muy lejos, ¿sí? Y, y si nos alejamos un poco y nuestra velocidad de convergencia no es muy buena porque se relaciona con nuestro número de condición, no sé si han intentado hacer números de condición, calcular los números de condición de las matrices que están generando de forma aleatoria, se van a dar cuenta que a veces quizás están como muy cerca y entonces si estos están muy cerca, ¿no? Entonces, si estas dos están muy cerca, es posible que esto no converja muy rápido, ¿no? O sea, si esto está muy cerca de uno, por ejemplo, estamos medio chavo a veces, ¿no? Entonces eso puede ser un poco... Perdón, sí, o sea, si todo este cociente está muy cerca de uno, o sea que si son muy grandes los números de condiciones, no vamos a converger muy rápido. Y eso nos puede llevar a que directamente no lleguemos a la cantidad de pasos o que nunca podamos hacer suficientemente chico. Así que por eso digamos, la recomendación que tenía yo es que hagan una matriz simétrica definida positiva, ¿sí? Como lo siguiente. Primero, bueno, lo de siempre, que tratemos, las podemos inicializar random, pero siempre probablemente lo que convenga hacer es hacer ella multiplicada por su traspuesta, pero además sumarle una identidad. Normalmente si hacemos esto, el número de condiciones lindo, digamos, y con eso vamos a poder garantizar convergencia más fácil. ¿Sí? A veces incluso también puede que no quede bien la convergencia, pero va a ser en muy pocos casos. Mientras más diagonalmente dominante sea la matriz, más fácil va a ser la convergencia. ¿Sí? Solamente para que tengan en cuenta eso cuando hagan el test de convergencia. Y de vuelta, como siempre, me voy por las ramas, así que vamos de vuelta a Gastinel. Eh, y entonces, básicamente para resolver el ejercicio, ok, primero que nada, vamos a copiar esto y vamos a armar el jump. Ahí les doy permiso para compartir, para editar, ¿no? Ahí está. Bien, entonces como decía, tenemos la asociación generada y tenemos que básicamente demostrar esto, para lo cual vamos a usar un poco lo que estuvimos viendo en el teórico. ¿Sí? Entonces, o sea, a simple vista parece como muy fea la desigualdad, pero nuestra idea es tratar de llegar con pasos más o menos lógicos. Y lo importante acá, digamos, son dos cosas, ¿no? Primero que nada, tener claro cuál es el D, el D que nosotros necesitamos en Gastin, ¿sí? Bueno. Uy, ¿está ahí, Sofía? Ah, dale, ahí te mando. El- entonces, lo importante es, para Gastin, es saber cuál es el D que nosotros vamos a elegir para el método, que es este, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito más de qué significa hacer este D. Bueno, en realidad no tiene mucha ciencia, pero... y después otra cosa importante es, en realidad, todo este chorizo, que este vale para todos estos tipos de métodos que son los de proyecciones unidimensionales. ¿Sí? Entonces, básicamente, ayudados con esto y conociendo cuál es el D, ya creo que vamos a poder hacer bastante. Y después un poquito de, un poquito de lo que recordemos o lo que podemos recordar de cuando estuvimos trabajando con normas. ¿Sí? Eso va a ser importante también.
Sobre todo porque lo que estuvieron viendo, lo que pueden llegar a ver es que se cruzan normas acá, ¿no? Como que tenemos un infinito, tenemos una norma uno a veces, pero en realidad al final lo que tenemos es el número de condición 2. Entonces ahí vamos a tener que tener un poco de cuidado. Así que, en teoría, empecemos con ver qué pinta tiene el D y después nos mandamos. Entonces, ¿cuál es el D para nosotros? Si nosotros tenemos un R sub K, ¿sí? Uy, qué feo que va a ser esto. Bueno, ténganme paciencia. Eh, no, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar texto las veces que podamos. Nosotros entonces tenemos nuestro R sub K, ¿sí? Que está definido de la forma que sea, ¿sí? Lo importante es, bueno, en realidad, esto es para arriba. Estoy usando una notación que es bastante similar a la que se usa en LaTeX, así que capaz que eso también les va sirviendo. O sea, cuando Y nosotros fácil se hacemos, aprende. sí, cuando nosotros hacemos una ecuación en LaTeX y o sea, la ponemos como matemática, si nosotros ponemos un sombrerito antes de algo, lo que hace es elevarlo a eso. ¿Sí? Si ustedes quieren meter más cosas, como por ejemplo esto, tienen que poner una llavecita. Pero si ponemos un solo carácter, lo eleva. Entonces, esto normalmente es para nosotros hacer un subíndice, ¿sí? Entonces, normalmente lo que vamos a tener es esto, ¿no? Este va a ser nuestro R sub K, que en principio no nos interesa saber qué tiene dentro, sabemos que hay algo, pero el D sub K que propone perdón, el DK que propone nuestro algoritmo está como repartido, ¿no? Está repartido vamos a hacer lo siguiente, en tres casos. Así que es uno, sí, R, R, perdón. Entonces, nosotros esto sub I va a ser 1, sí, R sub I es mayor que cero. Sí, va a ser menos uno, sí, R sub I es menor que cero, y cero, sí, R sub I es igual a cero. Entonces esto se puede pensar, o bueno, se puede escribir a veces como que dk es como el signo de RK. Hay personas que lo escriben de forma distinta a esto, le pueden poner el sign directamente, o SGN, o no sé. Me gusta poner SGN porque, no sé, saco todas las vocales, qué sé yo. Em, bien, entonces, si volvemos, y acá voy a hacer un copy-paste de lo que tenemos acá, porque si no me voy a morir haciendo esta ecuación. Em, pues ahora subimos esta ecuación, ¿no? Que nos va a ser bastante importante. Esta desigualdad, perdón. Entonces sabemos esto, ¿no? Podemos poner acá, sabemos que todos los métodos de proyección unidimensional cumplen lo que está abajo. Sí, entonces hay que tener como, es súper importante esto. Y es lo que más vamos a usar. O sea, en cierta forma nosotros lo que tenemos que hacer es transformar todo lo que está acá adentro en esto. Entonces, que no suena algo muy simple, pero vamos a tratar de hacerlo. Em, bien, entonces, básicamente ahora lo que deberíamos hacer es pensar entonces en qué pinta tienen estas cosas, estos productos, sabiendo la pinta que tiene nuestro DK.
¿sí? Entonces, ¿qué significa hacer RK traspuesta por DK? El Producto Interno entre RK y DK. Sí, bien, perfecto. ¿Y qué pinta tendría eso? A ver. Claro, nosotros tenemos esto, o el que usamos nosotros normalmente, pero bueno, sí vamos a seguir haciendo. Ah, se me cruzan los dedos en el teclado, ahí está. Por DK. ¿Y esto qué es? Esto es, como siempre, ¿no? Esta es la sumatoria, que bueno, esto, si después se meten un poco en látex, esto va a ser, lo van a poder escribir así, de I igual a 1 hasta N, de adentro, lo que sea, o pueden dejarlo directamente así, de R A sub I por D A sub I. ¿Y esto qué es? O sea, Me quedarían todos los valores absolutos de los Ah, RK sub i. exacto. Muy bien. Sí, exacto. Entonces, claro, porque si yo pongo, si R sub K, perdón, si R sub I es mayor que cero, lo multiplico por uno. Por lo tanto, es valor absoluto. Si es menor que cero, lo multiplico por menos uno. Entonces, me queda de vuelta valor absoluto. Y si es cero, lo multiplico por cero, o sea que lo dejo igual. Entonces, claro, como dijo Javi, esto va a ser la sumatoria igual a 1 hasta n de los módulos de RK I. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la suma de los módulos? Norma 1. Eso. Entonces esta es la norma. Entonces esta es la norma 1. Perdón. Esta es la norma 1 del RK. Entonces, eh, esto nos puede servir para el futuro. Vamos a tener que hacer varios de estos, como que varias de estas igualdades o desigualdades. Porque básicamente ahora nos tenemos que empezar a meter con el número de condición, ¿no? Hay que hacer aparecer el número de condición, lo cual no es una tarea súper sencilla, pero si seguimos laburando lo vamos a lograr. Eh, entonces, ¿se acuerdan cuál era el número de condición de una matriz? ¿Cómo lo podíamos calcular? Creo que era la norma, en este caso como es el número de condición 2 sub Ujú, 2, la ujú, norma 2 de A por la norma 2 de A a la menos 1, o sea, la exacto, inversa. exacto. Bien. Después tienes con los autovalores también, ¿no? Con lambda uno y lambda n. Claro, tenemos esa, pero digamos que acá no nos quedan mucho los autovalores en el medio, ¿no? Porque en teoría los R estos que tenemos acá y los D pueden no tener nada que ver con los autovalores, entonces no nos ayuda mucho. Entonces, está bien, tenemos distintas definiciones, pero a veces alguna nos sirve más que otra. Y en este caso nos sirve la de A con A a la menos 1 porque tenemos Muy A y A a la bien. menos 1, ¿no? Justo abajo. Entonces eso nos va a venir joya. Eh, así que veamos entonces qué significa hacer, Ah, claro. veamos qué significa meter estas dos cosas. Y vamos a ver si hay alguna desigualdad que nos sirve para lograr esto. Entonces, vamos a la próxima hoja. ¿Qué pasa con D traspuesta por A por D? Eh, Vamos a hacer esto. ¿Qué significa hacer esto? Significa esto cuando tenemos, tenemos una desigualdad media famosa. La de ¿No? Holder, no. Eh, sí, pero es como más sencilla, ¿no? Que nosotros sabemos que
que en realidad para cualquier vector, ¿no? O sea, para cualquier X y para cualquier Y, norma 2. Está bien, es como Helder, tenés razón. Pero entonces acá se nos mete en esta desigualdad. Perdón, se me va el cursor. Ahí está. Acá se nos mete una desigualdad que está relacionada con la norma 2. Cauchy-Schwarz, ¿no? Sí. Sí, sí. O sea, Helder y Cauchy-Schwarz creo que son lo mismo, nada más que Cauchy-Schwarz era más particular. ¿Puede ser? Pero al revés. Sí, Cauchy-Schwarz es solamente para norma Claro. 2, me parece. Exacto. Entonces, digamos, Helder y Cauchy-Schwarz son las dos respuestas correctas. Eh, esto va a ser siempre menor o igual que la norma 2 de esto, ¿no? Sí, ahora me acuerdo. Entonces, nosotros tenemos esto cuando tenemos cualquier X y cualquier Y. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos D? ¿Cuál es la norma 2 de D? Ah, 1. 1, no, menor o igual que No. n. Es raíz Ah, cuadrada de N. claro. ujú. Entonces, la Pero S, D habíamos dicho que podía tener elementos nulos, ¿o me equivoqué? sí, podemos tener elementos nulos. Entonces eso no sería menor o igual que la raíz de n o nada que ver. En realidad es igual. Perdón, sí. Perdón. Sí, tenés razón. No, a lo Ah, mejor sabíamos por un resultado teórico que necesariamente no tenía ningún elemento nulo el RI, pero si no, digo, en el caso general no no, en realidad sabemos. no lo podemos, exacto, pero en realidad no lo podemos asegurar. Así que en esto tenés razón. ¿Sí? Recuerden que si nosotros entonces veíamos que básicamente tenías unos y ceros en la definición del DK, entonces elevar esto, perdón, calcular la norma 2 de esto va a ser siempre menor o igual que la norma 2 del vector que tiene todos unos. Y la norma 2 del vector que tiene todos unos es la raíz de n. Entonces, por esa razón, o sea, entonces sabemos que esto va a ser siempre menor o igual que la raíz de n. Entonces, de acá se nos va a desprender que hacer de respuesta por A por D es siempre menor o igual que la norma 2 de A por, tenemos raíz cuadrada de n por raíz cuadrada de n, o sea que tenemos n nomás. Esto es n por esto. Bien. Entonces ahora vamos a, como que nos queda un poco lo mismo con la ANA menos 1, ¿no? ¿Qué significa hacer esto? O sea, medio que de acá se nos desprende que no tenemos mucha idea de qué es la norma 2 de R, ¿no? Pero entonces la podemos dejar como está. Pero de esa misma forma, se me chanflean las teclas, perdón. Entonces esto es menor o igual que la norma 2 de A a la menos 1 por la norma 2 de R al cuadrado. ¿Sí? Así. Normalmente así como que escribiríamos. En realidad, para hacer esto ¿cómo es? En látex creo que era LEQ, pero ese sí es para nosotros más intuitivo. Em, entonces, tenemos eso. Y ahora nos quedaría, em, básicamente, si ahora nosotros a esto lo dejamos como venimos y tenemos la idea esta también, ¿no? De que lo que está arriba es, si se fijan lo que está arriba en el numerador acá, es la norma 1 al cuadrado. ¿Sí? Y lo que tenemos en el denominador son todas cosas con norma 2. Pero teníamos alguna forma nosotros de ¿cómo es? De relacionar la norma 1 con la norma 2 de un vector. ¿Alguien se acuerda del práctico?
La norma 2 es siempre menor o igual que la norma 1. Eso. O bueno, la norma 1 menor o igual que la raíz de n por la norma 2, pero no creo que eso sirva. No, o sea, sí, pero justo en este caso lo que queremos es Es eso. llevarlo a eso. Ok. ¿Se dan cuenta entonces que nosotros, en realidad lo que nosotros queremos hacer es hacerlo, queremos acotarlo a esto por abajo, ¿no? Entonces, para acotar a todo esto por abajo, tenemos que acotar a lo que está arriba por abajo, por arriba, perdón. O sea, encontrar algo más grande que lo que está arriba y a la vez encontrar algo más chico que lo que está abajo. Pero como está restando, lo vamos a hacer al revés. Ahí lo vamos a ver. Pues ya creo que los voy a terminar perdiendo. Bien. Entonces ahora ya tenemos bastante, ¿no? Entonces, tratemos de escribir qué significa hacer la sucesión de Gastinen, ¿no? Es para Sí, ahí nosotros. ya sale. Sí, O sea, reemplazando y ya simplificando que tengas que digamos que sí. simplificar. Exacto. Tenemos un cierto alfa, así es como nosotros normalmente vamos a escribir alfa en LaTeX, barra invertida alfa, por d a la k igual a x a la k más. Esto es el x a la k, perdón, más r, rk, respuesta por dk, por dk. Esto está en el... Pare- es que se ve feo, pero normalmente cuando ustedes escriban fracciones, van a hacer lo siguiente. Van a hacer barra invertida frac y la primera llave va a estar todo lo que está dentro del numerador y en la segunda llave va a estar todo lo que está afuera del denominador. En el denominador, perdón. Entonces hacemos esto por A por DK. Entonces esto es lo que tiene pinta. En realidad no sé bien por qué lo hice, pero si nosotros hacemos ahora esto, este cálculo, menos X estrella, sub alfa al cuadrado, es todo lo que habíamos visto antes, ¿no? Perdón. Si nosotros vamos acá de vuelta, nos metemos acá adentro. Entonces vamos a ponerle estrellita o triangulito verde, lo que me salga con el mouse. Entonces, esto es igual a esto. Que, como decía Claudio, va a ser menor o igual, empezando a reemplazar, 1 menos R, a, RK, o sea, vamos a tener en el numerador la norma, vamos a tener en el numerador la norma 1 al cuadrado, en el denominador vamos a tener la norma 2 de A, N, por la norma 2 de A a la menos 1, por la norma 1 de R sub K al cuadrado. Y con esto estamos. O sea, multiplicado por el bla bla,
necesitemos y ya estamos. Entonces se nos va esto con esto, ¿sí? Y de ahí, entonces esto nos queda 1 menos 1 sobre el K sub 2 K por N, por el bla bla que necesitamos. ¿Sí? Y con eso estamos. Ahora anda que se te ocurra todo eso. Ajá. Pero si se acuerdan, ¿no? Lo que teníamos era, como que teníamos dos hechos importantes, ¿no? Que saber cuál era la sucesión, digamos, cómo se generaba la sucesión y la formulita esa que teníamos en el teórico. Pero, o sea, claramente es difícil, es casi imposible acordarse de memoria cuál es esa fórmula, ¿no? Pero eh, este ejercicio se parece quizá un poco más a la vida real en el sentido de que, ok, tengo ciertas propiedades que conozco, que estoy conociendo de ver el teórico, de leer los libros. Veamos si puedo meter otras desigualdades que conocía para agarrar otra desigualdad. Eso puede pasar muchas veces cuando estén trabajando con cosas como... Usan muchas herramientas de norma. Sí, sí, sobre todo la gente que hace análisis funcional, usa mucho eso. Eh, Hay un grupo de análisis funcional en la facu. ¿Sí? También la gente que hace mucha estadística también se suele tener que meter con muchas desigualdades. Pero siempre mucho sale de esto, ¿no? De ver varias cosas a veces de los libros, de ver algunas identidades como esas o desigualdades y ver si viendo, calculando normas o metiendo algunas otras cosas que conocemos, las podemos hacer a las desigualdades. Entonces, ¿se decidió más o menos el 4? Ah, sí, sí. Claro que no queda muy eh, intuitivo después, pero sí. Bien. Entonces eso sería el ejercicio 4. Después, ¿qué más teníamos? El 5 era básicamente implementar Cauchy y Gastinen. No sé si alguien se trabó con eso. Si quieren lo vemos o vemos alguno. Yo la única parte, o sea, la teórica, que la entrada a la matriz A tenía que ser dominante, ¿no? O sea, Sí. o simétrica En definida realidad positiva. tiene que ser sí o sí simétrica definida positiva. Y Ujú. con eso te alcanza para garantizar convergencia. El tema es que si tenés autovalores muy pequeños, entonces si tenés autovalores muy grandes y autovalores muy pequeños, la velocidad de convergencia es horrible, ¿sí? Pero No, eso, sí, porque a veces nos salía exacto, con eso no sé si simétrica. exacto, eso no sé si lo alcanzaron a hablar ustedes en el teórico, pero siempre está bueno tener en cuenta a veces esas cosas o pensarlas. De, ok, yo voy a tener esta velocidad de convergencia. Y, y ok, ¿es buena o no? Digamos que acá es, digamos, las preguntas que nos tenemos que hacer. O sea, ¿es buena? Recordamos, tenemos que recordar algunos hechos del número de condición, ¿no? El número de condición siempre es mayor que uno, pero se nos puede ir a infinito, tranquilamente. O sea, puede ser muy grande. ¿Sí? Entonces, si el número de condición es muy chico, básicamente lo que esté acá en el numerador, va a ser muy pequeño y muy pequeño en relación con lo que esté acá abajo, ¿no? Porque es el mismo número de condición más 1. O sea, si estás muy cerca de 1, o sea, básicamente si fuera 1 o si fuera 2, pongamos que si fuera 2, acá vamos a tener un tercio. Y tu velocidad de convergencia entonces va a ser bastante buena. Cada vez que, cada vez que te vayas acercando con nuestro método, vamos a achicar la brecha entre el XK y nuestra solución en un tercio. Pero si esto es muy grande, ¿sí? Ya nos vamos o sea, a los millones que hemos conocido algunas de esas matrices,
que incluso sin parecer muy feas, tienen un número de condición horrible. Entonces, en este caso, va a ser casi 1. Entonces, la velocidad de convergencia, incluso a veces si estamos en 1.000.000, por ejemplo, como estamos diciendo que 1.000.000 es 10 a la 6, ¿no? Entonces, si nosotros queríamos pedir una tolerancia de 10 a la menos 5, por ejemplo, o sea, ya nos tenemos que sacar de encima ese 10 a la 6 y llevarlo a 10 a la menos 5, ¿no? O, por ejemplo, eso va a estar muy cerca de 1, o sea que esto está muy cerca de 10 a la 0, y llevarlo a la menos 5 nos va a tomar muchas iteraciones, ¿no? Del orden de quizás 10.000. Y capaz que nosotros no tenemos ese tiempo. Entonces, algunas cosas que se hace a veces para mejorar eso es básicamente lo que se llama un precondicionamiento, que es que se resuelve otro problema, que es multiplicar a la A por una matriz que la haga más linda y que nos baje el número de condición este. ¿Sí? Pero así como están, a veces no funcionan tan bien. Entonces esa es una de las cosas que nos pasa, que si nosotros ahora hacemos la que veníamos haciendo antes, ¿no? Si nosotros hacemos la matriz esta y no le sumamos la identidad, creo que teníamos esto, ¿no? Entonces los números de condiciones de estas matrices son muy feos, ¿no? Ya de por sí, No sé si soy eh, yo, pero no lo estoy viendo. Onda como que está trabada la Ajá, pantalla. yo tampoco. Ah, ok. oh, a ver, ¿en serio? ¿No se ve? ¿Se ve ahora? No sé ¿O no? si A ver. Creo que algún valor. quizá va a tener que dejar de compartir o volver a compartir. Ajá, eh, Ahí, entonces no pueden ver la matriz que estoy armando. ¿O sí? sí, pero no sé si. Ahí Ahí cambió. se ve. ¿Sí? Sí, sí, ahí se ve. Entonces, Ahora sí. entonces yo hago esto, yo la genero así. Sí, o sea, A por atrás puesta. Yo consigo, recuerda que podemos calcular el número de condición nosotros con NumPy, ¿no? El número de condición está horrible. ¿Sí? Así que ahí es donde tuvimos el problema más grande. En cambio, si nosotros a la A le sumamos una identidad, pues con sumarle una identidad a veces alcanza, entonces el número de condición de A es 7. O sea, le sumamos solamente una identidad y bajamos un montón el número de condición. Entonces con esto nos aseguramos un poco más ahora que el test nos va a converger en no tantas iteraciones. ¿Sí? Así que eso es algo que tienen que tener en cuenta para eso. O sea, básicamente el problema acá es cuando las entradas las entradas diagonales son muy cercanas a cero. Em, O cualquier. Recordemos que siempre, lo importante es la relatividad en relación a las demás entradas. ¿Sí? Porque pueden ser pequeñas las cosas de la diagonal, pero si lo que está afuera es mucho más pequeño, no pasa nada. ¿Sí? Lo importante, como estuvieron viendo, para el número de condición, no es que todos los autovalores sean muy pequeños, sino que lo importante es que la diferencia entre los autovalores no sea gigante. ¿Sí? ¿Se entiende un poco eso? O sea, yo puedo tener la A igual a la identidad, ¿sí? Y puedo hacer, no sé, y puedo preguntarme si el número de condición es, no sé, 1 por 10 a la menos 6 por A, es bueno. Y sigue siendo 1. ¿Sí? O sea, el número de condición no se ve afectado por multiplicarlo por una constante. El problema es si nosotros tenemos una diferencia muy, muy grande entre el autovalor más grande y el autovalor más chico, que son los que al final de todo nos dice cuál es el número de condición. Así que eso es como ver importante. ¿Sí? Entonces, no sé, ¿quieren que programemos?
alguno de Koji o Gastinel? ¿O tiene que ver con otro? Gastinel. Bien, gracias. Bien. Entonces, para ver Gastinel, de vuelta vamos a seguir usando esta misma clase. Y si vamos a todo lo que aprendimos de Gastinel en el teórico, es este párrafo. Eh, así que, pero cosas que tenemos que tener entonces en cuenta cuando estamos hablando de Gastinel, es que es un método de proyección unidimensional. O sea que los pasos que se van a seguir son los mismos para cualquiera de ellos. En particular, Koji, Gastinel y creo que había uno en el medio acá que les decían, creo que Gauss del óptimo. Em, entonces, el método es este mismo. Nada más que tenemos que cambiar nosotros cuál es el DK que usamos. Perdón, este es el pseudocódigo que nos define cualquier método. Entonces vamos a tratar de programar eso. Tengo que salir de acá. Ir a códigos. Entonces levantamos acá nuestra pestaña de códigos y... está re molesto y es como reviso todos estos cambios. Eh, Estos son para bien, pero... Ok, estamos en el práctico 6, así que ahora vamos a hacer el práctico 6, ejercicio 5, creo, sí. Y vamos a trabajar con eso y vamos a tener en cuenta lo que tenemos acá al costadito. ¿Se ve bien ahí con este tamaño de letra y toda la bola? Tengo una pantalla más chiquita ahora, así que eso también puede molestar. A mí se ve bien. Recuerden que también tengo una sola pantalla, así que me cuesta ir de una pantalla a la otra. Entonces, si quieren activar los micrófonos para hablar, siempre son bienvenidos. No tengan miedo. Eh, Bien. Encima me está descargando cosas. No, por favor. No. Encima del DC. Vamos a deshabilitarlo un rato. Mientras se descargan cosas y me come ancho de banda, vamos a hacer el Sol Castiel, ¿no? Lo que nos pide es. Ups, ahí sí son bastante pequeñitos. Nos pide que tenga la misma estructura de entrada y salida que tenemos en el ejercicio 2. ¿Sí? Entonces, eso nos lo podemos traer quizá un poco. Y nuestra estructura de entrada y salida normalmente va a ser hasta acá al menos. No, va a ser esto. Y nuestra salida va a ser el famoso X más, o lo que sea que estemos haciendo. Y entonces acá lo que vamos a tener va a ser y entonces lo que teníamos, bien, tenemos la tolerancia, el error que va a ser el epsilon para nosotros, le podemos poner eps, sea en máxima iteración es m. Entonces tenemos esto, vamos a conseguir la forma de nuestra ecuación y bien, nos volvemos acá.
Entonces, lo que nos dice es que, dado el x0 y el d0, que tengamos el k igual a 0. A ver, ¿tiene sentido? Bien. Ah, estamos bien. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es conseguir el R, ¿no? Y después a partir de eso conseguimos el D. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿Qué es para nosotros R? B menos A por aquí. Bien. No, al revés. Ah, no, sí, se dice B. Está bien. Creo que con eso estamos bien. Sí, el residuo medio que sí es para un lado o para el otro, pero estoy viendo si lo vimos acá de una. Sí, acá está. El R es B menos A por X. Exacto. Tal cual dijo Claudio. Entonces, a partir de eso, lo que tenemos que hacer es calcular el D. El D0 es, como veníamos diciendo, no sé si se acuerdan cuando estuvimos viendo acá en el intermedio, antes de empezar el práctico con Javi, es que si nosotros vamos un poco acá, ¿por qué estoy haciendo esto? Entonces tenemos esto y hacemos un R cualquiera, ¿no? Hacemos un R a random. Encima creo que eran todos mayores que 0. Tengo que hacer un rank n entonces. Espera. Entonces, si yo tengo acá por ejemplo, este vector, el D que nosotros vamos a tener va a ser 1, 1, menos 1, menos 1 y 1. ¿Están de acuerdo ahí conmigo? Como que sí. Sí, sí, sí. Entonces hay una función de NumPy que se llama sin, que es justamente recibe un arreglo de NumPy y nos devuelve otro arreglo de NumPy con la misma forma, pero que adentro tiene el signo de cada elemento del R. Entonces, con eso nos generamos el D de forma gratuita. ¿Sí? Si no, lo que tendríamos que hacer es ir por todos los elementos, ir dividiendo por la norma o ir modificando por el signo en el caso de que tengamos sea mayor, igual o menor a 0. Entonces, podemos hacer esto. Nuestro D va a ser siempre el signo de R. Entonces, ahora medio que ya con esto empezamos a hacer un Y en poco. caso de que tengas uno de los RSI 0, el sync te lo pone 0 o te pone el signo del 0. Muy buena pregunta. Hagamos la prueba. Hagamos que R1 sea 0, ¿no? Este nuestro R, signo de R, va a 0. Así que estamos joya. Por suerte, o sea, hice la prueba, pero por suerte yo sabía, porque la documentación Nunca dice, dudé de vos. la documentación dice, vuelve 0 si X es igual a 0. Acá hay una cosa interesante, ¿no? Que después uno se mete con cuáles son los signos de los números complejos. Eso está bastante loco, pero o sea, si le mandan un complejo también pueden llegar a tener una respuesta de signo. Pero bueno, la definición de signo es como, si nos metemos con gente más formal quizá, la definición de signo puede ser otra, y entonces ahí pueden pegar algunos
lloriqueos, sobre todo, creo que más que nada la gente que es muy formal en computación. Em, porque, por ejemplo, Python, el Python original, no tiene una función signo. Si se acuerdan, creo que cuando hicimos numérico 1, eh, hubo cierto problema o ciertas preguntas en relación con eso. Y es porque no toda la gente se pone de acuerdo en cuál es la definición de la función signo. Entonces, NumPy lo que hace es poner una opinionada, en el sentido de opinan que el signo puede ser este y lo programaron así. Entonces, bueno, ya, si tienen otras creencias, había que no la usen. Otras creencias, dice. Y qué sé yo. Eh, hay de todo en la viña del Señor. Es como la Eh, pelea entre si los naturales llevan el cero o no, básicamente. algo así, algo así. Sí, sí. Entonces, vamos a empezar a iterar, ¿no? Vamos a hacer la iteración en el rango de m, ¿sí? Recuerden, siempre ustedes pueden usar while o for para la mayoría de las iteraciones. A mí normalmente me gusta más el for y de última cortarlo, pero son libres de hacer la que quieran mientras sea la misma, mientras sea equivalente. Eh, y entonces me faltó el x más, ¿no? Vamos a definir el primer x más como x0. Bien. Entonces, definamos el alfa primero, así lo trabajamos directamente ahí de una y que no nos quede tan difícil. Entonces, el alfa acá lo definimos de esta forma, ¿sí? Es el R expuesta por el dk, que nosotros lo podemos quizá ver como el dot de R con D, dividido el dot D, D con A por D. ¿Estás de acuerdo conmigo con esto? Eh, o sea, podemos hacer tranquilamente el D traspuesto por A por D, pero es lo mismo, ¿sí? Y capaz que es como un poquito más bonita la anotación así. Eh, entonces tenemos que ahora redefinir nuestro X más. X más alfa por D. Y acá, Para, alfa sí, no es un número. sí, gracias. Eso sí que no es una creencia. Eso es verdad. Teníamos otra forma de parar a veces estos algoritmos, ¿no? Que no sea solamente por el residuo, quizá por el paso. Podemos usar el del residuo nomás, pero es como que... Entonces ahora el residuo nuestro va a ser B menos A por el X más. ¿Sí? Entonces, sí, la norma 2 del R es menor que el epsilon. Entonces podemos printear que llegamos a la solución y hacemos un break. ¿Sí? Si no, o sea, si no ocurre eso, entonces seguimos ejecutando. Entonces lo que tenemos que redefinir es el D, ¿no? O podemos traernos acá, porque también nos podemos traer acá esto, ¿no? ¿Sí? Y dejarlo así.
Y en teoría esto sería Gastinet. Eh, ¿se entendió más o menos? Hay algo que no les convenza? Qué pregunta técnica nomás. ¿Qué hacía Ujú. el np.dot? O sea, multiplicaba coordenada a coordenada. No. np.dot es el producto interno. Ah, de una. Sorry. Ahí me quedé con el de látex. Espera. ¿Eh? Es lo mismo. Ok, ok. En realidad, En realidad es como más correcto el DOT porque es el producto interno real, ¿no? No es, o sea, es el producto interno de verdad. O sea, si tenemos los complejos, también hace el producto interno complejo que sería multiplicar por la R.H, creo que es. Claro. Que R.H creo que solamente existe cuando estos son complejos. Pero bueno, eso. De una. Gracias. ¿Cómo de verdad ahí sí puede entrar una creencia? ¿Cuál? Lo que dijiste, el producto interno de verdad, digo. Ah, eso es verdad. Eh, el producto interno dado por la norma euclidiana. Ese es el DOT. Ahí está. Eso es bueno. Oh, muy pedante, muy pedante. Bien. Eh, ¿Se entendió entonces el Gastinet? Ya sé, ya sé. No importa. Pero bueno, es como que vieron que siempre uno se puede poner tan formal como quiera, ¿no? Y hay un momento en el que ya es como mucho. Si nos sirve para resolver el problema, es suficiente. Bien, buenísimo, buenísimo, Agustina. Buenísimo, Sofía. Ahora habría que probarlo, ¿no? Porque si no, acá como que les estoy mintiendo un poco. Entonces, test. Vamos con test. Em, Vamos a hacer, tenemos que hacer nuestra matriz A. Recuerden que entonces, si nosotros queremos ver que esto, decir que esto funciona bien, nos alcanzaría con una matriz que no sea tan fea como la que estamos generando normalmente, ¿no? Entonces, sí o sí vamos a tener que hacer A por A respuesta y sumarle una identidad. Sí, si no, el número de condición de estas cosas va a ser muy, muy feo. Y vamos a tardar mucho tiempo. Y lo peor de todo es que si llegamos a tardar mucho tiempo, en realidad, ya nos metemos con el error numérico. Entonces, si estamos muy lejos y avanzamos muy poquito, en algún momento es probable que no podamos seguir avanzando, básicamente. Entonces, sí nos vamos a quedar muy lejos de la matriz, de la solución. ¿Sí? Entonces, el precondicionamiento también existe por eso, ¿sí? Eh, porque tenemos error numérico y a veces el algoritmo se queda trabado sin importar que la teoría nos diga que en realidad no debería. Y eso es un problema grave a veces. Entonces hacemos un B, que sea un otro random, ¿sí? De dimensión 5. Y una cosa que podemos hacer es hacer un assert, que va a ser hacer la solución de la por B sea menor a nuestro sol Gastinel de A, B, X0. Bien, entonces tenemos que definir un X0, ¿sí? Que de vuelta, en este caso sí podemos estar un poco más seguros si lo definimos como random, una vez que la matriz sea esta, ¿sí? Vamos a hacer un poco más. Entonces, este es el famoso X estrella, ¿no? X star, este, el X conseguido por Gastinel
Profe, creo que la pantalla que está mostrando está congelada. ¿Está congelada? Sí, por lo menos yo veo solo que está en la llamada de una ventana y ahí se actualizó un poco. Sí, probablemente tarde mucho en actualizarse. Así que, porque mi velocidad de subida es malísima, así que ténganme paciencia. Si me escuchan, por lo menos, imaginen un poco y después en algún momento va a salir. Dale. Entonces, me gustaría decir que la solución esta debería estar muy cerca de la real, ¿no? Entonces, quiero sacar la norma de x star menos x gas y que eso sea menor que, no sé, 1 por 10 a la menos 5. Y no sé, pidamos entonces que tenga 1 por 10 a la menos 6, a la menos 5, también lo podemos dejar ahí, y una cantidad de iteraciones, no sé, 1000. ¿Se acuerdan? ¿Alguna vez hablamos de la SAT, gente? Ahora que lo estoy pensando. El numérico 2 no, pero el numérico 1, Yo no recuerdo. ¿para que sí? Bien. Profe, ¿ahí tiene el epsilon como variable global o ¿Mm? el epsilon? El epsilon lo estoy ingresando acá. Lo podemos hacer un eps acá y... Pero, Ah, o sea, no tengo ninguna por defecto, si es a lo que te referís. Tengo que no, sí o no, sí poner estaba eps. viendo, creo que no sé si estaba actualizado o no, pero creo que no estaba como pidiendo como argumento el Ah, epsilon. podemos hacer eso. Podemos predefinir acá y después Ah, hacer el epsilon acá, el m acá, y podemos dejar de vuelta el epsilon acá. Entonces acá tenemos algo interesante con el azar. Es que si yo le meto algo que es verdadero, dice que está todo en orden. O sea, no hace nada, seguís ejecutando código. Si lo que está dentro es falso, Python nos tira un error, que se llama, bueno, assertion error. Entonces, digamos que en la jerga de hacer un poco de ingeniería de software, a veces necesitamos hacer lo que se llaman los tests. Si se acuerdan, nuestros tests son más visuales que otra cosa, ¿no? Terminar de ver nuestra norma final de la resta y esas cosas. El problema es que si nosotros armamos algún programa que sea muy, muy grande eh, y tenemos que testear muchas cosas en el medio, eh, esas cosas deberían ser automáticas, ¿no? Entonces, básicamente nos debería avisar, en cierta forma, si algo está andando mal. Básicamente, nosotros lo que se suele tener a veces en un proyecto es una batería de tests, y cada vez que se hace un cambio en el código, se corren esos tests, y si siguen funcionando bien, o sea, siguen sin llorar los tests, entonces quiere decir que el cambio que hicimos nosotros no rompe nada, en teoría. Eh, entonces, a veces cuando generamos estas baterías de test, que son programitas aparte, que en realidad son de NumPy, se van corriendo funciones, está bueno poner estas cosas. Entonces, básicamente yo lo que estoy diciendo es, si yo hice las cosas bien con mi Gastinel, entonces la solución que me salga acá me va a respetar lo que yo dije, que voy a estar lo suficientemente cerca, digamos, eh, que voy a estar más o menos cerca de la solución real. Sí, en realidad acá puede haber un tema de, como yo no estoy comparando con la solución real acá, puede haber un tema de que quizá no sea la mejor de todas, pero básicamente, si no es menor que epsilon, la norma de x expreso con x Gastinel, entonces esto me va a llorar. Y si no, entonces lo puede correr correctamente. Con Gastinel no deberíamos minimizar el nombre finito, puede ser. A ver. Ajá. Sí, en realidad lo que hace Gastinel es elegir una dimensión que minimiza, elegir una dirección que minimiza eso. Pero normalmente nosotros nos queremos acercar al X
en teoría con cualquier norma, ¿sí? O sea, puede ser la que ustedes elijan. Lo que puede pasar es, bueno, lo que dijimos siempre, ¿no? La relación entre distintas normas es por alguna constante que, bueno, nos puede cambiar un poco el epsilon este que estamos usando. Sí, pero es una buena pregunta. En principio no pasaría nada con usar cualquiera de estas normas. ¿Sí? La dirección es la que surge de hacer la minimización por la dirección con la norma infinita. Entonces, tema que yo porque yo no sé hacer, no sé codear. Ahí está. Me puse en X. Ahí está. Bien, llegamos a la solución. Y el error, o sea, el programa no me llegó en ningún momento, o sea que lo que está acá adentro es verdadero. O sea que el test anduvo bien. ¿Sí? Porque les metí conceptos de algo de ingeniería de software un poquito y toda la bola, pero creo que les viene bien para... Llega tarde la imagen, pero sí entiendo. Sorry. Cierto. Bien. Si anduvo el ASART y se entendió más o menos el ASART, con eso estamos bien. Si se fijan en la corrida esta, no me tiró ningún error. En esta me tiró un error, pero porque le puse un X0 en vez de X-0. Bien. Eh, ¿Quieren que hagamos el 6 entonces? Sí, por mí sí. Ok. Yo lo planteé, o sea, me dio algo parecido a lo de... Ah, no sé si lo voy a leer primero antes No, de entrar en texto. ok, tranqui. Déjame pensar un poco. Porque tengo la solución hecha, pero capaz que es como muy rápida. Estoy viendo si en el teórico vieron algo más. ¿Eso fue todo lo que vimos de gradiente conjugado en el teórico? ¿Solamente esta clase de teórico? ¿Se acuerdan? Ok. Em, Sí, había como una deducción de ujú, Gauss-Seidel del método ujú, óptimo ujú, parecido. ujú. Claro. Bien. Entonces, bueno, el teórico nos muestra lo que son los métodos de proyección multidimensional, ¿sí? Y como siempre, la solución que queremos buscar es a este bicho, ¿no? Es importante más o menos tenerlo en cuenta siempre. El x expuesto por A por X menos X expuesto por B. Que por suerte ya sabemos cuál es su gradiente, así que eso nos viene bastante bien. Em, y entonces se mete un poco con cuáles son nos metemos con lo que es el método de gradiente conjugado, que es un método muy bonito, pero que solamente funciona con, con ese tipo de matrices. Sí, esto es algo que tenemos que tener siempre en cuenta, es que a medida que fueron surgiendo algunas matrices importantes o estructuras de matrices que estaban relacionadas con problemas interesantes, se trataba de hacer algún método numérico que las pueda resolver. ¿Sí? Normalmente no es que estas cosas salen todas en el aire bueno, a veces sí, hay gente que se pone a volar directamente con la parte teórica de esto, pero para gradiente conjugado, para este tipo de métodos, la idea normalmente es que se trataba de resolver un problema y de ahí se creaban los métodos, ¿sí? No es que salían del aire nomás y eso es importante saberlo. Si bien a veces en los teóricos, no todos los profes les dicen de dónde salen
las cosas, creo que es útil a veces saberlo. O por lo menos a mí me ayuda a aprender, como que me cuesta si no tengo el porqué. Entonces, bueno, es un poquito pesado de la teoría que tenemos acá, pero de vuelta lo que nos da normalmente es el método, ¿sí? Nos da los pasos, así que supongo que para la parte de programación también básicamente va a ser seguir estos pasos. Em, y hay un ejercicio en el cual básicamente nos ayuda, en el ejercicio 6 nos hace compararlo con, con Jacobi. ¿Sí? Que si nosotros elegimos alguna dirección particular, entonces es lo mismo que hacer Jacobi. Entonces el ejercicio 6 vamos a hacer eso. Bueno, como verán, hasta me cuesta subir esta imagen al Jamboard, así que vamos a tener 2 semanas de esto. Ténganme paciencia. Depende. Bueno, después veremos. Entonces, si nosotros queremos resolver A por X igual a B con una matriz simétrica definida positiva, se puede considerar este método iterativo. Que dado un XK, se define el siguiente XK, el XK más 1, como XK más DK, donde el D y K es solución de hacer eso, de minimizar D para todo D en R, la F de X al K más D por el EI. Y el F de X es la F que nosotros tuvimos, que es la F3 la F3 del ejercicio 3, ¿no? Es la que vemos bastante la que terminó viendo bastante en el teórico. Y el lineal ahí es el quiesimo vector canónico. Hay que demostrar que esta sucesión generada por este método coincide con la que se genera con el método de Jacobi. Entonces, bien. ¿Qué se les ocurre para hacer esto? Yo planteé el error primero, o sea, Bien, para esa función. perfecto. ¿Cuál es el error para esta función? Em, Upa. Menos el gradiente de la función sería. Ujú. Esto era... Bien, no tengo una forma de hacer gradiente. El problema es cómo era para hacer gradiente en látex. ¿No es con habla o estoy tirando cualquiera? Sí, es la nabla, pero no me acuerdo cómo se escribía. Creo que era barra nabla. Barra nabla. Para la gente que no sepa, la letra del gradiente se llama nabla. Eh, sí, ese es el verdadero nombre de la letra. No es griega, es latín. Bueno, no importa. Volviendo a cómo estábamos. Entonces, menos el gradiente de f de x es lo que nosotros consideramos el error, ¿no? Ajá. Bien. Entonces ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo calcularíamos? Y lo calcularía para la función que nos dan. O Bien. sea, f de xk más d por l ahí. Entonces lo hacemos para xk más d por e a la i, que es lo que tenemos arriba. Bien. ¿Y qué pinta tiene esto?
El genérico sería por la función, o sea, cómo se define f de x. El error es b menos a por x, pero aquí sería b menos a por todo lo que hay dentro de la función, ¿no? Bien. Exacto. Ese es el error. Se te escucha cortado. Hola, Ah, yo, hola, por lo menos. hola, hola. ¿Me escuchan bien? Ahora sí. La pregunta de Javi de calcular el gradiente quedó más o menos clara. ¿Por qué lo estamos haciendo? Me imagino que para minimizar, ¿no? O no. Ujú. Sí, Sí. claro, eso decía. Calcular el gradiente para minimizar. Ujú. Bien. Entonces eso es lo que normalmente nosotros queremos hacer igual a cero, ¿no? Sí, sí. Profe, ahí no debería ser el A por tanto menos B. Mm, es menos el Ah, gradiente. menos el gradiente. Ah, ahí está. Claro. Sí, menos el gradiente es B menos A por aquí, ¿no? Sí, Sí, sí. Claro, si no, sí, tenés razón. Pero sí. Claro. Pasa que sí, se me pierde el menos acá, pero está ahí. Bien. Entonces tenemos esto. Entonces, ¿qué pinta tiene esto? No B se ve congelada nada. la Sí, pantalla. se congeló. se congela menos A por D por E a la I. Ahí se actualizó. No deje de presentar y No, presente de vuelta. A ver. puede ser. Además, por lo menos a mí se me congeló también en el jam. O sea, como que veo tu iconito de que estás escribiendo, pero no veo nada. Uf. A ver. No, no, pero creo que en el Jam el texto es hasta que no lo termina de escribir que no se escribe nada. Ahí, ¿se ve? Ahora sí está cargando. Sí, Ahí se ve cuando estoy escribiendo cosas. sí, ahora tiene la velocidad de la luz, parece. Wow. Joder. Entonces, de acá básicamente lo que hice fue a esto lo desguacé un poquito. Y quedó así. Bien, y ahora cómo sigo. Esto debería ser cero, ¿no? ¿Cero da? No es No, o sea, R. yo quisiera que esto sea cero, ¿no? Ah, puede ser. Yo no lo planteé como igual a cero porque como es el error. Esperemos que sea cero, entonces debería ser. De No, bueno, pero ahí, igualmente, de acá cómo avanzamos. eh, de ahí tendría, yo por lo menos relacionaría A con el vector canónico para que después en cada componente despejar D. Bien. Sí, acá puede ser que esté medio escrito medio raro, ¿no? Porque el D para nosotros sería un número ahora. No, o sea, yo lo que digo, o sea, para que A por E a la I me dé el vector, o sea, la diagonal de A, Mm, así despejo D y me quedo, o sea, paso porque no es la eliminando. diagonal, ¿no? O No, no es. sea, esto es B menos A por XK. Y claro, ahora lo que dice Claudio es que juntemos el A con el E sub I, con el vector canónico. Te escucho cortado, no sé si me Hola, afirmas o me hola, hola. cuestionas. Ahora te escucho bien. Entonces, esto es I, el famoso I estrellita, ¿no? O sea, no es la diagonal de A. Claro, todavía no. Exacto.
¿Y ahora? Yo Todo podría es igual ver, a 0, ¿que no? claro, y ver coordenada, coordenada. Entonces, sí, si quiero el gradiente sea 0 para cada coordenada, entonces quiero que este bicho sea igual a 0, ¿no? ¿Por qué era necesario poner el menos nabla si en esta parte es una función que no hace como cosas cuadráticas cuando estás haciendo el gradiente? Eh, Eso sí es cuadrático, ¿no? Este, Sí, pero cuando haces el nabla ya no es. claro, cuando haces el nabla ya no es. Claro, pero el nabla es el que nos da el gradiente. Entonces yo quiero hacer que el gradiente sea 0, ¿no? Ujú. Sino por el tema del menos del principio. Mm, En menos Sí, de. pero así se define el error. El Sí, error es así menos el definimos Ah, nosotros el gradiente. residuo. Exacto. Sí, sí. Esta es la definición del residuo. Entonces la traemos igual. Pero sí, tenés razón. O sea, Andrés, no es necesario meter un menos, ¿no? Eso es verdad. Ajá. ¿Y acá qué hacemos? No sé si terminaste de escribir, pero se congeló la imagen otra vez. Estoy abajo, quedó esta b menos a al x a la k menos d por la fila Ah, i de ahí se a es igual actualizó. a 0. Y podrías ir a coordenada, coordenada, como Claro, dijo Javier, y de ahí despejar el D. exacto. Entonces, d va a ser igual a menos b sub i menos xk, perdón. Y ya para- vamos a hacerlo por el i. Esto es b sub i menos a por xk sub i menos d por a y i, ¿no? Igual a 0. ¿Eh? ¿Me siguen? ¿Los perdí? Todo bien. Sí, Bien. Entonces, ¿qué tenemos ahora? ¿Qué sería esto? la suma. Capaz es la fila i, es el producto interno entre Dos la fila i internos. de a Ajá, y el xk, ¿no? claro. Entonces, esto es esto, esto, eso. Ahí. Entonces ahora tenemos que el d es, lo estamos sumando y después, entonces nos queda b sub i menos a sub i puesta por el xk dividido todo Todo esto, dividido. exacto, Ajá. Por todo esto el dividido por el azul. a y i.
¿Y esto a qué les parece que es? Y eso es Los Jacobi, Jacobi, yes. pero hay que reemplazar en el método iterativo ahora. Sí, bueno, pero eso es el de... Ah, es la solución. Claro, Claro, de solución. exacto. Entonces X Claro. es X más el de K. Entonces cada iteración es la de Jacobi. Entonces esto es... Claro, yo en el método iterativo quería que me dé Jacobi. Y no me Ah, daba. no, claro. No. Entonces esto es Jacobi. ¿Se entendió? Eh, Ahí lo que tenés ya es la solución de esa minimización. Ujú, Pero ese resultado del D, ujú. O sea, esto nos da esto nos da el método iterativo, ¿no? Esto nos da lo que deberíamos hacer en cada paso. Y es lo mismo que el método iterativo de Jacobi. no, pero en Jacobi lo que teníamos era, definíamos, sí, el X más como B menos A por X, Ujú. pero no lo subábamos de vuelta al otro X. A ver. Pasa que lo que teníamos ahí en ese ejercicio es que el X K más 1 es la suma del anterior con el nuevo este, Ujú. ¿no? Volvemos y revisamos por si nos falta algo. Ok. Mm, Y en la háganlo. clase del 22 creo, hace lo de, demuestra la de Gauss-Seidel. Sí. Y también tiene así X a la K más alfa por D. Sí. Y bueno, reemplaza todo, le da el Gauss-Seidel, pero no sé qué hace en el medio. O sea, cómo el XK introduce en toda esa suma. Ah, acá, ¿no? No sé, no está actualizada la. Ah, es Se cierto que estoy congeló. mostrando la otra pantalla. No, 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 estoy mostrando solamente una pantalla. Ah, Perdón. A ver, mala mía. Muestro esta ventana. A ver. Sí, más o menos. En un ratito. En un ratito. Ahora. Ahí estoy. claro, Eh, esa. Esta, ¿no? La que vende el método de Gauss del óptimo. Y eso, la desigualdad de Helder, como define el X más uno, es esta suma. Entonces, analizando cada componente, se tiene que, básicamente, esta suma solamente afecta una iteración, una coordenada. ¿Sí? Entonces, si se fijan, cuando están haciendo esto, esta nueva dirección, están haciendo una sola coordenada. Ah, ¿Sí? Porque están ahora te multiplicando entiendo. entre D a la I. Claro. Entonces, vamos cambiando de a una coordenada de la misma forma que se hace para Jacob. O sea, bien. O sea, el D me está solucionando
para una nomás. ¿Algo así? Ujú. Bien. Claro, le dice que esta es para el D sub I. ¿Sí? Entonces, si juntamos n de estas, digamos, estaríamos haciendo las sumas esas. Ahora entiendo. Y de ahí nos sale Jacobi. Jacobi estaba acá, ¿no? Sí, esta misma. Y es a la que llegamos en el otro. Ah, les tengo que mostrar pantalla. No, volvemos. Javi. Eh, Pantalla. El que nos quedó. Es el D para cada I, es el mismo que tenemos acá. El X sub I de cada iteración. Claro, es para cada iteración. Ujú. Ahora entiendo. Pero acá lo que tenemos es, sí, Esta es la ahí coordenada I. Acordate claro, que pero este es del D. D. Y el D se lo suma al XK de anterior. Claro, pero ese es Eh, el método iterativo que te propone el problema. Perfecto. La verdad que es esto nomás, ¿no? El M. Ah, bueno, creo que igual entiendo ahí lo que está diciendo Andrés. O sea, descubrimos ese D y ese D después lo sumamos, entonces, con el anterior. Y no sé si acá es. Cada X sub K más D, pero es X traspuesta XK más. Estoy viendo si hay algo. Claro, pero. Ah, está bien. Eh, el XK más 1 nos queda Ah, ahí creo que arriba. no me di cuenta de una cosa que ahora quizás sí. Esa sumatoria, eh, creo que Esta tiene es sin tener en cuenta el I, el ¿no? I. Entonces, sí, entonces, claro. Entonces, cuando vos metes el XK, se lo sumás, ahí le sacás el J y el J. Ah, Qué boludo, y ahí, ahí ya mala quedó mía. la forma. Claro, ahí Perdón, perdón, está, sí, sí, sí. ahí O está. sea, si O yo Ah, sea, hago. Ujú, sí, o sea, claro, me había olvidado que, exacto. claro, después, sí, después lo pones el DK que tenés ya sacándolo con todo, lo Ujú. sumás con el XK y bueno, ya está. Ahí está bien. Mando XK, porque sumando XK desaparece el A sub I sobre A sub I por X K que viene de la iteración de J distinto de I en, vamos a poner el link de esto por las dudas. Ahí, está. Creo que con eso
nos alcanza. ¿Sí? ¿Yo? Joya. Sí. Ahí está. Sí, sí. Listo. Sobrevivieron 4 nomás. Pero bueno, estamos con esto. Me paro de grabar acá.